te hace actuar, pero el terror, ese sí, ¿no? Ese sí te deja de hacer, huyes despavorido. Entonces, así podemos ver en todos los operativos conjuntos, el de Michoacán, el de Chihuahua, el de Tamaulipas, en el Veracruz, las consecuencias. Y lo que nos dicen es que no basta enjuiciar a las personas materiales que cometieron los crímenes, a los que los mandaron, sino también ver quién se está beneficiando de esas políticas, quiénes facilitaron esas políticas. Entonces vamos a ver Estado, vamos a ver empresarios, tanto los legales o los ilegales, que son los narcos, pero empresarios al fin. Y el otro derecho también importante es el derecho a la reparación integral. Y el derecho a la reparación integral empieza por un acceso real a la verdad y a la justicia. Si no tenemos verdad, si no sabemos lo que pasó, si no hay castigo a los culpables, no podemos empezar a hablar de reparación. A lo mucho podemos hablar de una indemnización económica, pero no de una reparación integral. Entonces, en los casos de desaparición forzada, pues si no sabemos dónde está nuestro familiar, cuando se lo llevaron fuerzas del Estado, pues no hay una verdad, no hay memoria de esa verdad. Si no hay castigo a los responsables, no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay verdad, no hay memoria, no hay reparación integral del daño, ¿no? Y la reparación significa intentar aliviar el sufrimiento de las personas y comunidades. Eso es, intentar aliviar, porque nadie va a poder reparar lo irreparable, que es una vida, por ejemplo. También es superar las causas de la violación a los derechos humanos. En este sentido, la reparación involucra también una acción social permanente que transforme a largo plazo las condiciones socioeconómicas que han dado lugar a la victimización de diversos sectores de la población. Y tiene que ver con un elemento muy importante que son las garantías de no repetición. Los derechos de las víctimas: verdad, memoria, justicia, reparación integral y medidas y garantías de no repetición. Es ¿qué vamos a hacer para que esos crímenes o esa violación no se vuelvan a dar? O sea, no solamente ya es saber los hechos, castigar a los responsables, ejercer nuestro derecho a la memoria, la reparación integral, sino también tenemos que adoptar medidas que impidan que esos hechos se vuelvan a repetir, ¿no? Y eso es lo más complicado. Y garantías de no repetición es el cambio de las estructuras económicas, políticas, sociales que están permitiendo o que están alentando las graves violaciones a derechos humanos. Si la militarización es una de las causas de las graves violaciones a derechos humanos, de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones, una garantía de no repetición es desmilitarizar el país. Si el paramilitarismo también es responsable de muchas de estas atrocidades, una garantía de no repetición es desmovilizar y que el Estado no financie estos grupos paramilitares que están cometiendo estas graves violaciones a derechos humanos. Entonces, a veces cuando hay víctimas o tenemos víctimas, solamente nos dan una partecita de lo que son nuestros derechos. No quieren que veamos que nuestro derecho es importante, sobre todo porque va emparejado no solamente a una justicia individual, sino a una justicia social, que tiene que ver con el cambio de modelo de país. Y eso es como lo más subversivo dentro de los derechos humanos, las garantías de no repetición, es como su límite. Y por eso nosotros decíamos, bueno, puede haber paz sin memoria, sin justicia, sin reparación integral, sin garantías de no repetición. Y esa es la definición que nos daban anteriormente. Efectivamente, la paz no es la ausencia de guerra. Aunque en México del 2006 hubo un presidente que declaró una guerra, ¿no? Todos recuerdan cuando nos advirtió que iba a ser muy dolorosa, que iba a haber daños colaterales. Nadie le hizo caso, pero era cierto, ¿no? Y lo que tenemos es son estos derechos que son relativamente nuevos. Ustedes búsquenlos, son emergentes. Nosotros decimos, ¿han sido producto de qué? Han sido producto de la lucha de los pueblos, de muchos pueblos, comunidades. Y los derechos humanos se conquistan, se logran hacer efectivos en esa lucha social, o también se pierden y también hay retrocesos.
Por eso los derechos humanos, su efectividad depende de la sociedad organizada, no solamente de lo bueno o lo malo que sea un Estado. Cada derecho humano que ha sido logrado, que ha sido establecido, ha sido gracias a grandes transformaciones sociales. Y esa es la posición de los derechos humanos que nosotros llamamos una posición jus histórica de los derechos humanos. Acuérdense que hay una posición, a lo mejor ya lo vieron, jus naturalista, que es el que dice que todos nacemos con los derechos humanos bajo el brazo, que es por el simple de ser derechos humanos, seres humanos tenemos derechos. Luego llegan los abogados, los positivistas, que dicen que sí, eso está bien, pero si no está en las leyes, si no hay normas, pues eso no importa. Y luego llegamos nosotros, decimos, bueno, está bien, no nos vamos a pelear con los dos anteriores, pero hay derechos que aunque estén en las leyes no se cumplen. ¿Cómo le hacemos? Pues es el pueblo el que tiene que hacer efectivo ese derecho. Y tiene que ver con el último aspecto, que es el de la tolerancia, ¿no? También con lo que está pasando, y voy a retomar la idea de Trump, ¿podemos ser tolerantes ante la intolerancia? Ese es mi pasado de la Facultad de Filosofía, disculpen, ¿no? ¿Podemos tolerar la injusticia? Está difícil, ¿no? Siempre nos dicen que seamos tolerantes, pero tampoco nos explican todos los sentidos de la tolerancia y todos los sentidos de la intolerancia. Entonces, ¿podemos tolerar la injusticia, la desmemoria, los crímenes, el muro que nos van a hacer pagar? Porque no se lo van a hacer pagar al presidente de la República. ¿Quién creen que va a pagar el muro? Las remesas. Los impuestos, nosotros. Y la mitad de los que van a construir el muro van a ser migrantes o hijos de mexicanos, para que no pasen otros mexicanos, ¿no? Entonces, en este mundo en el cual el propio desarrollo económico, la propia crisis económica mundial, le está exigiendo medidas más neoliberales, medidas más intolerantes, nosotros debemos que ser tolerantes ante ello, o tenemos que salir a luchar contra ello, ¿no? Y esa es la potencialidad de los derechos humanos, ¿no? Que también tiene sus límites, no lo es todo. Nosotros decimos, los derechos humanos son una herramienta de lucha, son una herramienta, no es la única, ni tal vez sea la mejor. Pero dentro de ese marco que hemos, al menos nosotros, decidido luchar, pues sí tenemos muchas posibilidades de cuestionar esta violencia estructural a la cual nos tienen sometida, y esta violencia dirigida en contra de personas defensoras de derechos humanos que están impidiendo que el mismo pueblo pues logre mejores condiciones de vida digna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Pues ahí está